Ajá, poder estar acá un día más para poder compartir de lo que es el conocimiento de lo que es la Torah. Así que en esta tarde, pues, saludándole a todas aquellas personas que nos escuchan en sus hogares, nos escuchan en sus negocios, allá en sus casas, en cualquier lugar donde usted venga y esté escuchando este programa. Estamos acá en este programa como Bellaco Sonsonate. Le saluda el enseñador de Torah, el Roe Mario Meléndez. Su servidor pues comparte lo que es Torah en Sonsonate, y en cualquier parte donde nos inviten nosotros andamos proclamando el nombre de Yeshua. Así que esta tarde pues vamos a dar inicio a lo que es un tema muy importante, un tema muy precioso para aquellas lindas personas que nos están sintonizando a través del programa o nos están viendo a través de lo que es nuestra página de YouTube. Nos puede buscar ahí en nuestra página de YouTube como Bellaco Sonsonate. Ahí está la página para que usted se pueda meter, y también nos puede sintonizar también en el canal de YouTube www.universidadelaire.com. Allí usted puede hallar infinidad de enseñanzas de Torah. Estamos anunciando el nombre de Yahshua a nivel mundial. ¿Por qué? Porque estamos en el tiempo de la restauración de todas las cosas, y ante todo en la restauración de recobrar nuestra identidad como Israel que somos. Nos ha tocado nacer en El Salvador, nos ha tocado nacer en Honduras, nos ha tocado nacer en diversas partes del mundo, pero ese era el propósito del Abba Yahweh cuando le dijo a Abraham que contara las estrellas de los cielos, le dijo. Y le dijo a Abraham, eso es innumerable. Luego le dijo, contar las estrellas del mar, la arena del mar, y dijo Abraham, es innumerable. Entonces dijo Yahweh, su nombre, así será tu descendencia, le dijo a Abraham, sobre todo el mundo. Y para que eso se sucediera, esa descendencia, en el capítulo Primera de Reyes, capítulo 11, hubo una división del reino de Israel. El reino de Israel fue dividido a causa de la desobediencia de Salomón, cuando Salomón se fue en pos de otro Dios y ya no adoró a Yahweh. Y viene Yahweh, divide el reino de Israel, y solamente la casa de Yahudá, una tribu de Yahudá y la tribu de Benjamín vuelven a Jerusalén, y las otras 10 tribus fueron dispersas en todo el mundo. Por eso que nos ha tocado a nosotros nacer en El Salvador, Sonsonate y en todo el mundo, pero ese era el plan redentor, el plan perfecto de Yahweh el Shaddai, de que nosotros estuviéramos acá. ¿Por qué? Porque aquí estamos declarando su nombre, aquí estamos anunciando lo que es su nombre. Así que amén. Es de mucha importancia conocer este conocimiento. Esto no es algo nuevo. Para muchos es nuevo. ¿Por qué? Porque había estado por allí oculto, ¿verdad? Había estado por allí. ¿Por qué? Porque había un castigo para la casa de Israel y había un castigo para la casa de Yahudá. Y ese castigo se implementa en el capítulo 4:4 de Ezequiel, cuando Yahweh le dice a Ezequiel en el libro 4:4 de Ezequiel que son 390 años para la casa de Israel y son 390 años para la casa de Yahudá. Entonces ahí hay un castigo, que ese castigo pues hasta que no se cumpliera, ¿verdad? Esto no se iba a anunciar, pero en los últimos tiempos, en Primera de Pedro, Primera de Keifa, en el 1:5 usted puede buscar ahí en su Biblia y se va a dar cuenta ahí en su traducción que dice que Yahweh prometió que hasta en los últimos tiempos Él iba a revelar su nombre. Amén. Así que vemos de que todo está en la Torah, todo está en lo que es su misma escritura, y nosotros se lo vamos a comprobar siempre conforme al fundamento de lo que es Torah. Y ahí en su misma versión, ahí está también, lastimosamente, muchas personas sacan de contexto lo original. ¿Por qué sacan de contexto lo que el lector está hablando? Es porque lastimosamente solamente leen un verso y no leen todo lo que es el capítulo, o no leen el extracto de lo que ese lector está tratando de explicar. Por eso que ha habido ha habido mucho engaño, ha habido muchas personas de que han caído en error por no inspeccionar y por no escuadriñar lo que es la Torah, o por no escuadriñar lo que es su misma escritura. Pero como a nosotros Yahweh nos ha puesto acá en Sonsonate para poder combatir contra toda injusticia y poder anunciar su nombre y declarar lo que es el conocimiento
de la Torá. Amén. Así que en esta tarde pues vamos a entrar en esta enseñanza. Nosotros enseñamos, nosotros no predicamos, nosotros enseñamos. Nuestra idea acá es poder enseñarle a usted. Dice la Torá: mi pueblo padeció por falta de conocimiento. No porque el conocimiento les haya faltado, sino porque el pueblo se apartó de la Torá de Yahweh. Y todo aquel que se aparta de la Torá de Yahweh, lastimosamente pues anda sin conocimiento. Pero cuando alguien conoce Torá, conoce al Elohim de Israel, lo conoce por su nombre, sabe que su nombre es Yahweh, automáticamente las bendiciones se activan en tu vida. Y ante todo dice que la misma escritura, en tu misma versión, tú puedes leer en el capítulo 4:12 del libro de Hechos, dice que se le dio un nombre que es sobre todo nombre, no dado a los hombres, ni en la tierra aquí abajo, a ningún hombre, ni arriba en el cielo, en quien podamos ser salvos. ¿Qué quiere decir eso? Que es un nombre único que solamente lo tiene el dador de la vida, y su nombre es Yahshua, en el cual podemos ser salvos. Y se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Así que, ¿por qué la importancia del nombre? Porque en el nombre está la salvación, porque en el nombre está la protección, y ante todo en el nombre está la bendición a tu vida, tú que me escuchas a través de este programa. Venimos como una luz de esperanza, Sonsonate y el mundo entero. Acá dice: conocemos el resto de la historia, o conocemos en realidad lo que la Torá o Yahweh nos está hablando en realidad en nuestras vidas. Dice acá, en esta enseñanza que traemos en esta tarde, un principio fundamental del estudio de la Torá afirma: un texto fuera de contexto es un pretexto. Esta es una de las principales bases de la interpretación que hoy en día, ¿verdad?, se maneja bíblicamente, pero nosotros ahora andamos enseñando Torá. Por lo contexto queremos decir que estamos hablando acerca del significado de una palabra específica, oiga, del verso o del párrafo o del concepto de la misma Torá, que debe ser entendida en relación al sitio dentro del marco en que se encuentra. Y este gran marco incluye factores como versos, que donde la palabra o donde la Torá de Yahweh, o el texto o el capítulo, y aún el libro entero de la misma Torá, lo que en realidad el lector está tratando de explicar, o está tratando de querer enseñar, ¿verdad? Pero muchas veces, como solamente se lee un verso, y ya el verso que está abajo está confirmando lo que usted está leyendo arriba, pero como se lee solo un verso, se saca de contexto lo original. Pero en esta tarde a nosotros se nos ha encomendado poder enseñar esto referente a lo que es este conocimiento de Torá. Y Torá significa enseñanza, significa instrucción de Yahweh para el pueblo de él, y ese pueblo es Israel. Para todos es familiar el hecho de que es precisamente sacando un texto o sacando un verso fuera del contexto, usando otras veces, dice, versos a medias o etcétera, como han surgido los grandes errores y engaños doctrinales que han hecho desviar a los fieles buscadores de la verdad, del camino de la Torá de Yahweh. ¿Por qué? Porque cuando sacamos de contexto lo que el lector está hablando, lastimosamente se pierde todo se pierde el conocimiento, y después vienen los errores fatales a nuestras vidas. Dice acá, número 1, nosotros anunciamos de sanidad. En el libro de Hechos, capítulo Éxodo 15:26, dice lo siguiente: porque yo soy Yahweh, tu sanador. Observe, pero muchas veces se omite, oiga, y dice en el 26, lo seguimos leyendo, en el principio de lo que es el verso, dice lo siguiente: y dijo, si oyeres atentamente a la voz de Yahweh tu Elohim, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oídos a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Yahweh, dice, tu sanador. Se da cuenta de que, pero aquí dice algo bien esencial: si oyeres atentamente a la voz de Yahweh tu Elohim, y si hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad que envía a los egipcios
llegará a ti. ¿Por qué? Porque ciertamente yo, Yahweh, tu sanador, lo estoy diciendo, dice Yahweh en esta tarde. Entonces quiere decir, mi amado, de que para obtener sanidad en tu vida, para que tú obtengas sanidad en tu vida, tienes que guardar Torah, tienes que guardar los principios de la Torah. Nosotros cuando hablamos de Torah estamos hablando de los primeros 5 libros de la Torah, que tú lo conoces como Génesis, Éxodos, Levítico, Deuteronomio y Números. Así lo conoces tú, pero en el hebreo tiene otro nombre. Pero yo quiero que tú te enfoques, eso es Torah, los primeros 5 libros eso es Torah. Pero nosotros manejamos Torah y manejamos también lo que es el Brit Hadashah, el pacto renovado. Manejamos el Antiguo Testamento y manejamos el Nuevo. ¿Por qué? Porque 2 son mejor que 1. Así que, dice acá, mi amado, tú que me estás escuchando o me estás viendo, algo bien esencial de que para tener sanidad de parte de Yahweh, para que una persona esté saludable, tiene que tener Torah. Y para que tú tengas sanidad y esas bendiciones de parte de Yahweh, tienes que guardar sus estatutos y guardar sus mandamientos. Si tú lo haces, tú tienes sanidad, Yahweh es tu sanador. Pero para ello, mi amado, lastimosamente, pues yo tengo que decirte esto, tú que me escuchas, y lo vamos a hacer de la manera mejor posible que podamos. Pero el guardar Torah, mi amado, es que tenemos que someternos a ella y tenemos que guardar los principios, porque tenemos un principio y tenemos ese fundamento que es la Torah. La Torah, la gente hoy en la actualidad, en las versiones que tienen ahora, lo conocen como la ley. Y muchos dicen, pero que ya no estamos bajo la ley porque ya la ley ya quedó abolida y hoy estamos en el nuevo pacto y que ahora, ¿verdad? Ya nosotros ya no tenemos nada que ver con la ley. Pero lastimosamente ese ha sido un error por sacar de contexto lo que el lector está tratando de explicar. Cuando uno no tiene el conocimiento, cuando uno no tiene la mente hebrea puesta en la Torah, lastimosamente uno lee y no entiende lo que en realidad Yahweh está hablando a su pueblo. Algo que el ser humano ha olvidado, que uno de los mandamientos importantes, que no tiene que olvidar de su hacedor. ¿Por qué? Porque Él así lo determinó y lo determinó para toda la generación y para todo el tiempo. Esto va a ser eterno. ¿Por qué? Dice en el capítulo 23 del libro de Levítico, esto está en los primeros 5 libros de su Biblia, dice, oiga, número 1, hay que guardar Shabbat. Amén. ¿Y qué es Shabbat? En el hebreo se le llama Shabbat. ¿Qué es Shabbat? Usted lo conoce ahora como el día de reposo. Pero lastimosamente cuando no entendemos este propósito, cuando no entendemos lo que Yahweh habla a su pueblo, en realidad muchos dicen de que el día de descanso son todos los días, de que ahora ya no hay un día específico. Lastimosamente ese ha sido un error y ha sido un error muy tremendo. ¿Por qué? Porque tenemos el ejemplo en el primer capítulo de Génesis, Bereshit en el hebreo, y dice, en 6 días Yahweh hizo los cielos y la tierra y todo lo que Él creó. Mas el 7º día dice que lo apartó de toda la obra que Él había creado, cesó y reposó y bendijo el 7º día y por lo tanto le llamó Shabbat al 7º día. Amén. Es el único día que tiene nombre bajo la misma escritura, bajo su misma Biblia. Lea todo lo que es el capítulo 1 y el capítulo 2 del libro de Génesis y usted se va a dar cuenta que allí no habla de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, sino que dice el primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto día, el quinto día, el 6º día y el único día que tiene nombre es el 7º día. Amén. Que es Shabbat, el día de reposo para Yahweh. Entonces, mi amado, usted que me escucha, usted que me oye, esto es un principio de la Torah. ¿Por qué? Porque dice que en el día de Shabbat, en el día de descanso, Yahweh bendijo el 7º día. Entonces, ¿qué se encuentra en el 7º día? Bendición. Aleluya. Ahora, ¿qué queremos nosotros? ¿Bendición o maldiciones? Bendiciones las obtenemos a través de ser obediente a la Torah de Yahweh. En el libro de Juan, Yahanán, capítulo 14-15, dijo Yahshua, el dador de la vida, si me amáis, guardad mis mandamientos. Una persona que ame a Yahweh, ame su Torah, guarda los principios de la Torah, guarda Shabbat, guarda Pesa, guarda Maasat, guarda Bikurim, guarda lo que es Shavuot, guarda lo que es Teruah, guarda lo que es Yom Kippur, guarda lo que es Sukkot. Esas son las 7 fiestas de Yahweh que Yahweh convoca a su pueblo en los tiempos estipulados. Pesa, ¿qué quiere decir Pesa? Pesa
es lo que marca nuestra libertad cuando Yahweh envió a Moisés a sacar al pueblo de Israel de Egipto. Entonces Pesa marca nuestra libertad de la esclavitud por más de 400 años con los egipcios, cuando estábamos allá esclavizados en lo que era con los egipcios. Luego Yahweh manda a un libertador que fue Moisés, y saca al pueblo de Israel, que estuvo 400 años esclavizado allá en Egipto. Entonces eso quiere decir que Pesa significa pasar por alto las transgresiones de su pueblo Israel. Pesa también marca lo que es, oiga, el Cordero de Yahweh que quita el pecado del mundo. Usted puede leer en Primera de Juan, o Yahanán en el hebreo, Primera de Juan, capítulo 1 en adelante, y dice que dijo Yahanán, Juan, el que usted conoce como Juan el Bautista, pero en el hebreo se le llama Yahanán el inmersor. Dice que cuando Yahanán el inmersor vio que venía Yahshua, dice que dijo: he aquí el Cordero de Yahweh que quita el pecado del mundo. ¿Cuál fue el sacrificio que se hizo allá en Egipto cuando mataron un cordero? Dice, y la sangre la agarraron y rociaron sus casas, en los dinteles de sus puertas, y dice que el malach de la muerte pasó por alto, dice, donde estaba Israel. ¿Por qué? Porque ese cordero que mataron representaba, oiga, en tiempos presentes, representaba el sacrificio que Yahshua iba a venir a hacer a este mundo. Tenemos la otra convocación, la otra fiesta que se llama Mahasat en el hebreo. Usted lo conoce como panes sin levadura. Dice que cuando Poncio Pilato, usted puede leer los 4 evangelios, dice que cuando Yahshua fue presentado ante Poncio Pilato, dice que dijo Poncio Pilato: yo en este hombre no hallo pecado alguno. Estaba diciendo que este varón perfecto de Yahshua, en él no había pecado. Entonces él es Mahasat, él es panes sin levadura. Eso representa lo que es Mahasat, que en él no había pecado. Ahora tenemos la fiesta de Bikurim. Oiga, esto es Torah y está plasmado en lo que es el Nuevo Testamento, que todos los seguidores de Yahshua, aquellos 12 talmidines, 12 apóstoles que andaban siguiendo al dador de la vida, guardaban Shabbat y guardaban todas las fiestas de Yahweh. Amén. Ahora se ha perdido eso. ¿Por qué? Por lo que es la mala enseñanza o la doctrina que muchas veces se da por sacar de contexto lo que en realidad la misma Torah nos quiere decir. Entonces ahora tú date cuenta, Bikurim, ¿qué representa Bikurim? Son los primeros frutos. Son los primeros frutos que su pueblo trae ante Yahweh. Y cuando Yahshua muere y resucita, dice que él fue el primer fruto entre los muertos, y dice que él fue la primicia ante el Abba Yahweh. El Hijo resucita y fue la primicia ante el Abba Yahweh. Él fue el fruto, fue lo que es los Bikurim ante el Abba Yahweh. Entonces las 7 fiestas tienen un significado en la Torah. Tenemos la otra fiesta de lo que es Shavuot en el hebreo. Usted lo conoce como el día de Pentecostés. Esa fiesta es de una gran importancia. ¿Por qué? Porque Shavuot en el hebreo, y usted lo conoce como Pentecostés, Shavuot, observe, representa el segundo eslabón de libertad para Israel. Allá en Pesa se libertó físicamente, pero cuando llega Shavuot, 50 días después que salieron de Egipto, llegaron al pie del monte Sinaí y se les entregó la Torá, las 2 tablas de piedra a Moisés, y Moisés se le entregaron lo que es la Torá. Shavuot significa la Matán Torah, la entrega de la Torah de Yahweh a su pueblo Israel. Entonces cuando Yahweh les entrega la Torah, era en la convocación, en la fiesta de Shavuot, en lo que le llama la gente Pentecostés. Entonces allí les estaba entregando la Torah a Yahweh, les estaba entregando, oiga, libertad. Ya los había libertado secularmente de la esclavitud de los egipcios, y cuando llegan al pie del monte Sinaí, Yahweh los estaba libertando espiritualmente. Por eso, mi amado, usted que me escucha, 2 son mejor que 1. El primer pacto, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, 2 son mejor que 1. Así que no podemos decir de que ya el Antiguo está abolido y que ahora estamos en el Nuevo. No, ese es un grave error. Es un error que el ser humano ha venido cometiendo por mucho tiempo. ¿Sabe por qué? Porque en el capítulo, yo le voy a mostrar siempre conforme a su escritura, a su misma escritura. Yo se lo voy a comprobar. Si usted lee el libro de Hebreos, capítulo 10:28, Hebreos 10:28, que dice que todo aquel que viole la Torá de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos tiene que morir irreversiblemente. Mire,
todo aquel que quebrante la Torá o que diga que la Torá de Moisés ya no está vigente en estos días, indiscutiblemente tiene que morir. Oiga, tiene que morir. ¿Por qué? Porque está diciendo que lo que se le entregó a Moisés ya no está válido a estos tiempos. Y lo está diciendo en el libro de Hebreos capítulo 10, 28, que todo aquel, oiga, que no confirme la Torá de Moisés, todo aquel que no acepte los primeros 5 libros de la Torá y diga que la ley mata, o diga que la Torá fue abolida y que ahora estamos en el nuevo, ese es un error grandísimo, mi amado. ¿Sabes por qué? Porque todo lo que yo le estoy explicando acá de las fiestas de Yahweh son una sombra de lo que muy pronto ha de venir. ¿Por qué? Porque cuando Yahshua vuelva por el pueblo de Israel, cuando Yahshua vuelva por un pueblo, oiga, por un pueblo, ese pueblo es Israel, y ese pueblo se constituye a través únicamente de las 12 tribus de Israel. Y cuando Yahshua vuelva, dice que vamos a estar con él, oiga, vamos a estar con él, gobernando con él, y dice que vamos a estar celebrando siempre sus convocaciones, siempre su fiesta. Entonces esto es eterno. Esto es una sombra de lo que muy pronto ha de venir. Por eso que no podemos decir que esto ya está abolido y de que esto ya quedó en el tiempo pasado. No, ese es un error, un grave error de aquellas personas que dicen esto. ¿Sabe por qué? Porque cuando sacamos de contexto lo original, hay errores grandísimos en nuestras vidas. ¿Sabe por qué? Porque la Torá te lleva a Yahweh. La Torá te lleva a la vida eterna. La Torá te lleva al dador de la vida. Entonces ahora, a través de esta enseñanza, tú tienes que darte cuenta de que la verdad tiene que ser tal como la misma Escritura lo dice que así es. Dice acá, se anuncia acerca de las promesas y bendiciones. En el libro de Deuteronomio del 6 al 10 al 11, dice lo siguiente: cuando Yahweh tu Elohim te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, casa llena de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú nunca cavaste, viñas y olivares que tú nunca plantaste, y luego que comas y te sacies. Si usted puede ver en estos versos que acabamos de leer, son utilizados como frecuencia por enseñadores, por personas de prosperidad, tratando de enseñar, oiga, a las personas, al mundo entero, que son herederos de estas bendiciones, pero omiten siempre la naturaleza condicional de estas bendiciones, que consiste principalmente en escuchar y obedecer los mandamientos de Yahweh, que es su Torá. Estos versos en particular están, oiga, seguidos por el Shema, una base de nuestra emuná, oiga, en lo que es la congregación, pero hoy en día es ignorado, oiga, es ignorado por completo, a pesar de haber sido declarado por el mismo Yahshua como el primer y más importante de los mandamientos. ¿A dónde podemos encontrar eso? En el libro de Marcos, capítulo 12, del 29 al 31, y lo vamos a leer para que usted vea. ¿Quién dijo estas palabras? Las dijo Yahshua. ¿Y quién es Yahshua? El dador de la vida, aquel que vino a dar la vida por lo que es el ser humano. De él estamos hablando en esta tarde. Lastimosamente, hoy en la actualidad, ¿verdad? Lastimosamente, vamos a ver acá. Dice acá en el 29, Yahshua respondió y dijo: el más importante es el Shema, es escucha Israel, Yahweh nuestro Elohim, uno es. Y amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu entendimiento y con toda tu fuerza. El segundo y gran mandamiento es este, que amarás, oiga, a tu prójimo como a ti mismo, y no hay otro mandamiento más grande que este. Pero ¿cuál era el primero? Escucha Israel. En el hebreo nosotros decimos Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, Baruch Shem Kevod, Malkuto Leolam Baed. Escucha Israel, Yahweh nuestro Elohim, el creador de los cielos y de la tierra, uno es. Amén. Y uno es su nombre, mi amado. Tú que me escuchas, él tiene un nombre hebreo, él tiene un nombre que es sobre todo nombre. Tenemos un mediador entre Yahweh y los hombres, y su nombre es Yahshua. Tenemos un dador de la vida y su nombre es Yahshua. Y uno es su nombre.
En el capítulo de Éxodo, en el capítulo 23, verso 20 y 21, dice lo siguiente: cuando dijo Yahweh, he aquí le dijo a Moisés, yo envío mi ángel delante de ustedes, no le teman, no le sean rebeldes, porque ciertamente él lleva mi nombre, porque en él habita mi nombre, porque en él va mi nombre. Y cuando habla de mi nombre, habla de un nombre, no habla de muchos. Y luego allá en el capítulo 5, 43 del libro de Yahanán, Juan dice lo siguiente: yo, dijo el dador de la vida, Yahshua, he venido en el nombre de mi Abba, de mi Padre, y ustedes no me habéis recibido, pero vendrán muchos en sus propios nombres, vendrán muchos falsos en sus propios títulos, y a eso aceptarán. Y lo que hoy se ha cumplido en la actualidad, que el ser humano en la actualidad anda buscando, anda pidiendo. ¿A quién? Ahora tenemos que estar seguros, mi amado, a quién le pedimos, a quién clamamos, a quién le pedimos. Aquí el dador de la vida, en el libro de Marcos, capítulo leímos 12, del 29 al 31, dice, oiga, escucha Israel, Yahweh, Yahweh es su nombre en el hebreo, Yahweh, Yo-Hei, Wow-Hei, Yahweh uno es. Uno es, y fuera de Yahweh no hay nadie. Los milagros, las sanidades, las bendiciones, la restauración, la liberación, todo proviene de Yahweh. Amén. Todo proviene del dador de la vida, pero tú tienes que invocar su nombre, Kadosh. Tú tienes que invocar su nombre original en el hebreo. Tenemos que estar seguros a quién adoramos. Tenemos que estar conscientes a quién dirigimos nuestra exaltación, nuestra adoración. Mi amado, tú que me escuchas, date cuenta que nosotros estamos acá en esta cabina de radio. Estamos con el conocimiento que se le declaró, que se le reveló a Moisés, con el conocimiento que se le dio a Abraham, con el conocimiento que se le reveló a Isaac, con el conocimiento que se le reveló a Jacob, con el conocimiento que se le reveló a Josué, con el conocimiento que se le reveló a aquellos 12 personas que Yahshua, el dador de la vida, llamó a este conocimiento. Estamos con este mismo conocimiento. Esto no es algo nuevo, esto es algo que todo el tiempo ha existido, pero lastimosamente había estado oculto por mucho tiempo. Así que ahora es el tiempo que Yahweh está anunciando su nombre a través de nosotros, que somos sus portavoces, somos aquellas personas que andamos llevando este conocimiento, para que cuando las ovejas de Yahweh escuchen, dice que sus ovejas escuchan su voz y lo siguen. Amén. 10:27 del libro de Juan dice, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Ahora démonos cuenta. Nos quedamos en lo que era Shavuot, ¿verdad? Amén. Observe, Shavuot en el Pentecostés, los quedamos hace un momento atrás, una de las fiestas de Yahweh. Si usted puede ver, radio oyente, usted que me está escuchando, o usted que me está viendo a través de lo que es el canal de YouTube, yo le quiero explicar algo en esta tarde. Cada fiesta, nosotros tenemos en nuestra congregación, tenemos un menoró. Usted lo conoce como un candelabro. Y ese menoró tiene 7 brazos. Amén. Y cada brazo de los que tiene representa una convocación, representa una fiesta de Yahweh para su pueblo Israel. Observe, la primera es Pesa, la segunda es Maasat en el hebreo, la tercera es Bikurim, la cuarta es Shavuot, y la cuarta es Shavuot, es lo que usted conoce como Pentecostés. Esta convocación de Pentecostés, de Shavuot, tiene 2 interpretaciones. La primera es de que se les entregó la Torá a Israel en el monte Sinaí. La segunda interpretación es, mi amado, oiga, que dice la Torá en el capítulo 1 y 2 del libro de los Hechos, dice que cuando estaban 120 en número, reunidos allá en Jerusalén, dice que habían 120 en número reunidos, y dice que de repente vino un estruendo de los cielos, y dice que todos fueron llenos, oiga, se les repartió lengua de fuego, y todos fueron llenos del poder. Observe, pero si usted lee detalladamente en su escritura, en su Biblia que usted tiene, se va a dar cuenta que allí dice
que habían 120 en número y eran hombres piadosos y eran judíos los que recibieron el poder de Yahweh. Amén. Eran hombres piadosos, de un mismo sentir, de un mismo pensar. Eran hombres, oiga, que tenían Torah. Eran hombres que guardaban las fiestas de Yahweh. ¿Por qué? Porque cuando recibieron el poder de Yahweh, estaban en una convocación, en una fiesta de Shavuot, que le llaman Pentecostés. Entonces ellos estaban guardando la convocación, estaban guardando esa fiesta de Yahweh, porque es un misbot de la Torah, que todo aquel que conoce Torah tiene que guardar las fiestas de Yahweh. Ahora observe, recibieron el poder, dice, de Yahweh, y dice que empezaron a hablar, oiga, en lengua. En las traducciones hoy en la actualidad dice en lengua, perfecto. Pero lo que estaban hablando allí, radio oyente, yo quiero que usted vea, lo que ellos estaban hablando allí, dice que allá afuera habían gentes que estaban escuchando, dice que hablaban en su propio idioma. Entonces, lo que adentro estaban hablando, allá afuera estaban entendiendo lo que estaban hablando. Eso quiere decir, radio oyente, de que en Sofonía 3:9 dice lo siguiente: en los postreros tiempos, en los últimos tiempos, yo enviaré, dice, oiga, dice, en los postreros tiempos, dice, Yahweh dice, oiga, que purificará nuestros labios para que todos en común consentimiento hablemos el mismo idioma. ¿Pero de qué idioma habla? Del idioma hebreo. Amén. El idioma que estaban hablando aquellos allá, y se entendía lo que ellos hablaban. Así que Yahweh habla a través de su idioma, y ese idioma es el idioma Kadosh, el hebreo. Si usted se va al primer libro de la misma escritura, usted se da cuenta que en el libro de Génesis dice que ellos hablaban hebreo. Pero por la desobediencia del pecado, dice que aquellas personas empezaron a levantar, dice que empezaron a levantar una torre, la torre de Babel. Y dice que viene Yahweh y viene y confunde el lenguaje de ellos. Y cada quien empezó a hablar en diferentes lenguas. ¿Pero por qué pasó eso? Por la desobediencia del mismo hombre. Yahweh viene y confunde las lenguas, los idiomas. Y cada quien dice que agarró por su parte, por su lado. Pero si usted se da cuenta allí, todos hablaban al principio el idioma hebreo, pero el idioma hebreo se empezó a perder por las lenguas, aquellas lenguas que fueron repartidas, pero siempre hubo un remanente, y ese remanente es Israel, que todo el tiempo ha hablado el hebreo, ese idioma Kadosh de Yahweh. Ahora, si usted quiere ver, radio oyente, vamos a irnos a una cita muy importante. Usted tiene que analizar esto. Dice en el capítulo 26 del libro de Hechos, 26:14 del libro de Hechos. 26:14 del libro de Hechos. Busque allí, usted que me está escuchando, y se va a dar cuenta de lo que estamos hablando. Porque todo viene con fundamento de la misma escritura. Todo viene con este fundamento. Y yo quiero que usted analice y observe lo que la misma escritura allí en su misma versión dice lo mismo. Dice en el libro de lo que es Hechos capítulo 26:14. Dice lo siguiente: todos caímos a tierra, y entonces oí una voz en hebreo que me decía: Shaul, Shaul, ¿por qué me persigues? Observe, dura cosa es dar goces contra el aguijón. La pregunta es, radio oyente, ¿ya habías tú leído ese verso de la misma escritura? Oiga cómo dice allí: todos caímos a tierra, entonces oí una voz en hebreo que me decía: Shaul, Shaul, ¿por qué me persigues?